Hoy estarías dispuesto a contratar a alguien por 4 meses, nada más. 4 meses. O por 2 horas diarias. O alguien que tiene 7 meses de embarazo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. People and Culture México. Influencer por 3 años consecutivos, ha sido nominada a los Globant Awards Women That Build in Tech, tiene certificaciones en Chief Happiness Officer, Lean Change Management, Desarrollo Organizacional, Agile Work, Design Thinking y además tiene 20 años de experiencia en atracción y desarrollo de talento en empresas transnacionales. Platicamos con Joanny de lo complejo que puede ser conciliar la maternidad y el trabajo, de la discriminación y el prejuicio laboral que existe alrededor de la condición de ser madre, de la falta de apoyo que aún sigue estando muy rezagado en el sector laboral mexicano y de cómo se pueden implementar diferentes políticas dentro de las empresas para seguir mejorando las condiciones laborales en las que se encuentran estas personas. Te dejamos con la plática. Joanny, bienvenida a este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias aquí por tenerme, por este espacio, por crearlo. Y yo estaba esperando este momento. Estoy lista, emocionada, lista. Estamos más emocionados nosotros. Muchas gracias, Joanny. Gracias a ti. No, y además, Joanny, que es un episodio bien especial para Mau y para mí, y no pudimos encontrar de verdad mejor persona para platicar de este tema que tú. Maternidad y trabajo, digo, además de que eres mamá de 2 nenes, eres una profesional de recursos humanos con añales de experiencia, estás súper clavada en temas de cultura, buenas prácticas, has hecho mucho alrededor de justo de comunidades, ¿no? Y muy enfocado también a mamás que trabajan, ¿no? Igual ahorita nos platicas un poquito, pero de verdad que estamos bien felices de tenerte por acá y con muchas ganas de aprender de ti y compartir con las personas que nos escuchan más de este tema. Mau y yo no tenemos hijos, entonces pues probablemente mucho de lo que nos compartas acá no podemos empatizar por completo al 100% porque no hemos estado en esa situación aún, entonces bien emocionados por escucharte y aprender de ti. Muchas gracias. Qué padre también esta mezcla, ¿no? A lo mejor no me toca, pero me estoy sensibilizando lo escucho o estoy moldeando esa cultura de trabajo para que realmente sea diversa, para que realmente sea inclusiva, independientemente y que es mucho de lo que nos encontramos. ¿Cómo le hago? Aunque no me ha tocado de primera persona el poder hacerlo, porque a lo mejor ahorita les puedo platicar, pero ya les contaré un poquito también como mi lucha de conciliar las dos partes. Incluso al día de hoy hay personas que me preguntan, ¿por qué tienes hijos? No se te ve. Sí. Y también, por supuesto, todos desde nuestra posición, siempre, sea cual sea el rol que tenemos en una empresa, podemos tener de verdad un impacto muy fuerte en cómo comunicamos, apoyamos, creamos pues espacios que sean mejores para trabajar desde todos los sentidos, ¿no? Y bueno, pues en este capítulo hablaremos específicamente de mamás que trabajan y cómo las empresas podemos crear mejores condiciones y ser mucho más empáticos, pero somos fieles creyentes de que todos, sin importar cuál sea nuestro rol en una empresa o nuestra situación personal, podemos hacer algo para crear mejores condiciones. Entonces, emocionadísimos, Joanny, por el contenido de esta plática. Y para empezar, la pregunta de arranque es, ¿por qué es importante hablar de cultura organizacional? Ok, qué interesante. ¿Por qué es importante? Porque
es igual a por qué es importante prepararte a dónde vas. Hoy me invitaron a una boda. ¿Cuál es la etiqueta? Como tengo que irme vestido, es de playa, es de noche, es fuera de la ciudad. Es tan importante como prepararte a dónde vas, y la cultura es lo que te prepara para llegar a ese lugar y puedas sentirte a gusto, o puedas estar o incluso no ir a la boda. Es tan importante para poder decir si voy o no voy a ese evento, o en este caso trabajo. Y desde la perspectiva empresarial, Joanny, ¿cómo en tu día a día, porque sabemos que hablas pues con muchísimos dueños, fundadores de empresas, líderes de diferentes áreas y ejecutivos, en tu día a día, ¿por qué para ellos es importante hablar de cultura organizacional? Me gustaría decirte una excelente respuesta, pero también te quiero decir un poquito de realidad, les quiero decir un poquito de realidad. De la mayor parte de las organizaciones que trabajo son giros un poquito más tradicionales y todavía no lo tienen tan estructurado. ¿Qué es la cultura? ¿Cómo yo tengo que ver con esa cultura? ¿O cómo lo sumo todos los días? Aunque sabemos que lo hacen y lo han hecho mucho tiempo, pero no saben que es así. O incluso no soy parte de, o le toca a recursos humanos. Entonces creo que sí es algo básico que tiene que estar en tu modelo de liderazgo para poder llevarlo a cabo, pero la realidad es que al menos prácticas en Latinoamérica todavía estamos muy atrasados a que hablar de cultura, sea parte de nuestra conversación, igual que nuestros indicadores y todo lo demás. Y justo es por eso que hacemos este podcast, Joanny, porque queremos compartir la importancia de cultura organizacional, que más personas nos escuchen en distintas industrias y tipos de empresas, ¿no? Nosotros sabemos el valor de este tema, entonces, qué bueno que estamos compartiendo y ojalá pues estas pláticas lleguen a muchas más personas tomadores de decisiones. Sí. Y que un poco nuestra experiencia, al menos Raquel, tú y yo, pues justo estamos un poco más metidos en el mundo startupero, ¿no? O startups, scale-ups, pero justamente, ¿no? O sea, hay un sinfín de empresas y la mayoría de las empresas, pues no va a ser un startup de 35 personas, ¿no? Va a ser bueno, a lo mejor de la cantidad de personas sí puede ser menor, pero pues van a ser family offices o van a ser empresas que llevan la vida existiendo y pues es lo que saben hacer y ya está, ¿no? Y pues hemos estado haciendo esto 40 años y pues nos ha funcionado, entre comillas, pues seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Y creo que justo lo que hay que cambiar es ese chip, ¿no? De hay formas de trabajar, hay formas de poner a la persona y a la empresa y generar un balance entre estas dos partes. Hay miles de cosas por hacer, ¿no? Y digo, antes de que nos sigas platicando un poco más de este tema de la maternidad, Joanny, igual platícanos un poquito tu experiencia, tanto laboral y sabemos que has estado en un sinfín de cosas adicionales a per se tu trabajo, tu empleo. Platícanos un poco de dónde vienes, a dónde vas. Así como Giovanni, ya relájate. Estás con muchas cosas. No, nos Solo, encanta que estés en muchas cosas. solo me hace falta vender pozole los domingos, que por cierto abriré el próximo mes. Ahí estaremos. Ahí está. Este, siempre, no me gusta empezar con el clásico de los años de experiencia, pero sí empecé súper chiquita sin saber que estaba en recursos humanos, en diferentes industrias, y finalmente mi foco fue en empresas tradicionales, pero en estrategias de talento. Lo que más hago es estrategias de talento para organizaciones. Eh, Tengo un superpoder que es empoderar a líderes de recursos humanos. Y lo hago por medio de, ya sea tecnología, con el negocio que tengo de experiencias virtuales de aprendizaje, o headhunting, o consultoría. Pero al final es empoderar para que esa organización cambie, para que ese founder, ese director, a lo mejor de una empresa tradicional de 60, 70 años, pueda decir, vamos a hacer esos cambios. Y además construí esta comunidad justo para apoyar a HRs a que tuvieran esas herramientas hacia el futuro y se salieran del rol tradicional, operacional ejecutor, hacia un rol que les dé una proyección, que sea hacia el futuro, que tenga tecnología y que sea mucho más estratégico.
Así lo resumí poquito. Súper, Oye, Giovanni. ¿y qué tanto te has metido y construido comunidad? Construyó comunidad justo en pandemia. Me di cuenta que muchos HR empezaron a moverse y primero empezó cómo les ayudamos. Y al darme cuenta que tenía que ver con este rol transaccional, generamos HR Power Up. Ahorita tiene 3 años creciendo la comunidad, casi 8,000 personas. Y esta segunda comunidad que es HR Mom, que está por llegar a 500 mamás buscando compartir, primero que nada, y después, ¿por qué no?, encontrar espacios de trabajo diferentes y flexibles. Ujú. Oye, Giovanni, y antes de brincarnos a cómo luce un espacio de trabajo flexible, cuáles son políticas, programas, prácticas que las empresas podemos poner para crear ambientes que son más amigables y flexibles con mamás, ¿cuáles dirías tú que son los principales desafíos a los que las mamás se encuentran en el mundo corporativo, en el espacio de trabajo? Me gustaría contarles historias que son muy fuertes. En algún momento, esta sección de hablar de mamás, tuve alguna vez un programa de radio donde hablaba de recursos humanos y sin querer empezaron a llamar muchas mamás para contar sus historias. Y después empezamos a hacer diferentes foros para escuchar estas historias. Y estas historias que les voy a contar chiquitas, no va a ser a las 12 de la noche terminamos, reflejan justo como esta evolución organizacional en Latinoamérica le ha dado muy poco espacio a la flexibilidad de la naturaleza humana. O sea, el hombre que tiene un rol más patriarcal clásico, no necesariamente todos, y que, por ejemplo, cuando llega de una paternidad, le hacemos una sola pregunta y listo. Y una mamá que le cambia absolutamente todo, la mente, el cuerpo, el esquema, el sueldo, incluso tiene que tomar las decisiones más importantes de su vida después de esto. Y pareciera que queremos medir exactamente igual los lugares de trabajo. Y entonces surgen estas historias que yo creo que nos tienen que mover. Por ejemplo, la historia de una mamá que no tenía un horario de guardería, pero en la tarde esa guardería no funcionaba. Entonces ella contrataba una niñera para el estacionamiento del lugar del trabajo. Era un estacionamiento enorme en donde no había árboles, era el sol, entonces contrataba una niñera para el carro que fuera para el segundo turno. Ella contra apenas comía para ir por su hijo, regresaba y contrataba a esta niñera por 4 horas, hasta que un día hubo una situación respecto al dióxido, sí es óxido, ¿verdad? Con el carro, y bueno, esto generó otras cosas. Entonces ahí se enteraron que ella lo venía haciendo, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? O la mamá que está súper agradecida con su empleador porque dejaba que llevara a su hija al lugar de trabajo. Pero ella, para agradecer esto, pues no quería que su hija estuviera brincando o portándose mal. Entonces lo que hacía es que le daba gotitas para que durmiera en el lugar de trabajo. Entonces brotó en la escuela porque pues llegaba somnolienta y empezaba a tener ciertos comportamientos de enojo, etcétera, pero estaba pasando algo pues muy grave, pero ella seguía aún muy agradecida por nunca voy a tener un empleador así. O la mamá también que tuvo que fingir que tenía menos hijos de los que tenía para que la aceptaran en un lugar de trabajo porque ya había tenido más de 20 empresas donde le habían rechazado por sus 5 hijos. Entonces ella decía que tenía 2. Entonces, todas estas historias que, que hemos escuchado y que probablemente hay muchas todavía más fuertes, nos dicen que el lugar de trabajo más esto que hemos intentado lograr todavía no es suficiente para que realmente exista esa equidad de tener el espacios seguros para mamás, para papás, para personas y que se siguen repitiendo en un 2023. Qué fuerte, Giovanni, las cositas que nos platicaste ahorita. Y creo que pudiéramos ponerle un par de nombres, ¿no? A lo mejor a dos o tres cosas que mencionaste, Giovanni.
que desafortunadamente se ven todos los días. Yo también participo en un par de foros de recursos humanos en donde a veces pues escucho historias de terror y además que me tocó vivirlas al inicio de mi carrera, cuando trabajaba en una empresa un poco más tradicional, donde trabajamos con muchas empresas, ¿no? Y dábamos servicios de recursos humanos a muchas empresas. Me tocó ver estas malas prácticas y malas acciones, pero creo que la primera es que puede haber mucho prejuicio y discriminación, ¿no? En contra de, oye, pues una mamá que tiene 5 hijos, ¿no? Seguramente eh, no va a poder dar las mismas horas y va a tener que ausentarse, lo cual me parece ridículo, ¿no? Porque creo que el superpoder de muchas mamás es la organización y estirar el tiempo lo máximo. Creo que lo he visto también cuando una empresa pues da esta flexibilidad, las mujeres siempre encuentran la manera como de, oye, pues regresar esa confianza, esa flexibilidad, ¿no? Entonces, es fuertísimo el tema de la discriminación y esos prejuicios en procesos de selección o en procesos de promoción interna, ¿no? De decir, oye, pues hay un candidato que no tiene hijos o tiene hijos, pero pues a lo mejor es el papá y una mamá, oye, pues ¿por qué no le damos la posición a la persona que no tiene hijos, ¿no? Porque va a ser mucho más grande su dedicación a la empresa, que fuerte. Y muchas de las mujeres más exitosas que yo he conocido son mamás de 2, 3, 4, 5 hijos y Ajá. tienen un manejo del tiempo extraordinario. Son project managers, son expertas en finanzas, son expertas en comunicación, retroalimentación, empatía, y ese es un beneficio que de repente las empresas no ven y viene con el paquete de ser mamá, ¿no? También, pues, como decías, ¿no? La falta de flexibilidad y de empatía con mamás, que, oye, pues a lo mejor si no tienes con quién dejar a tus hijos por la tarde, pues ¿por qué no puedes trabajar desde casa por la tarde, ¿no? ¿Por qué no empujar aún más estos esquemas híbridos para que las mujeres puedan cuidar a sus hijos? Totalmente, y suena como un extra, ¿no? Entiendo también, y cuando llega una empresa, entiendo mucho de las acciones y decisiones que han tomado sin sensibilización, porque eso antes garantizaba el éxito. Del management que veníamos tradicional, donde yo incluso entre más rudo me ponga, eso era la figura en su momento de éxito y hoy la estamos cuestionando. En donde ya no podemos quedarnos parados es en esto, en una realidad completamente diferente o diseñar puestos alrededor de, sí, claro, una mamá va a requerir un poco más de flexibilidad y probablemente si tu diseño de puesto es una jornada continua que no puede parar, etcétera, probablemente ese diseño de puesto per se no podría ser. Podría, pero en este momento no, después lo platicamos. Podría ser algún otro, pero simplemente que exista un foro, y lo he retado mucho. En lugar de la flor o el desayunito o lo que vayas a gastar hoy en presupuesto para las mamás, ¿por qué no un foro para empezar a compartir cuáles son esas necesidades, qué les gustaría y cómo podríamos ayudarles para, sin solo escuchar? Si cambia un poquito, perfecto, pero solo empezar a escuchar a las mamás y sus necesidades y papás ahora en el siguiente mes y después también nuestra comunidad en el siguiente mes, escucharlos. 100%. Y sabes que también creo que tiene implicaciones hacia la persona bien fuerte, ¿no? O sea, justo el darte cuenta de estos, pues, prejuicios o este tipo de discriminación en procesos de recursos humanos, lo que mencionabas, ¿no? De la brecha salarial, ¿no? Que en algún momento, bueno, pues es reducir tu salario o ves que otras personas les pagan más, pues empieza a generarle a las mamás culpa y les empieza a generarles estrés, ¿no? Eh, Creo que en los foros en donde estás, a lo mejor te han platicado un poquito de estas experiencias. No sé si nos puedes contar un poco de cómo puede afectar ya a otro nivel a las mamás el reflejo de cómo actúan las empresas y en su balance de vida, tiempo para ellas. Platícanos un poquito de cuál ha sido tu experiencia en ese lado. Okey. Sí, el síndrome de mamá culpable.
Creo que todas las lo tenemos, incluso trabajando o no trabajando. Estoy haciendo lo suficiente por mi hijo, estoy dándole lo suficiente. Y si trabajas, es la culpa de no estar ahí presente. Más si alrededor tienes cierto tipo de esquema que te puede juzgar, pues peor tantito. La mamá a lo mejor que no trabaja y que, bueno, ¿cómo no estás aquí? O comentarios como, ¿a poco dejas a a tu hijo, hija, todo el día en la guardería? Pobrecita. Entonces eso va sumando a la culpabilidad enorme al preguntarte todo el tiempo, ¿estoy haciendo lo suficiente en mi trabajo, en casa, en todo? Y les comparto tres estadísticas. Si una mujer deja de trabajar por descanso, voy a dedicarme 100% a la maternidad, eh, hay un retroceso en su percepción económica de un 22 a un 25% ya cuando regresa comparado con un hombre donde es lineal, o sea, no hay nada de eso, 22 a un 25%. Además de que internamente ella va a empezar a preguntarse si dejó un mes, 6 meses, un año, 3 años, 5 años, soy competitiva, estaré atrasada y aceptar otras condiciones. En tiempo, una mamá le dedica en promedio a cada hijo 1.6 horas por día adicional a su jornada comparado con hombres. Y además, en balance, ella al sentir que hay un tipo de flexibilidad, siempre va a tratar de dar un poco más para compensar de que hoy me diste el espacio para mi festival o para ir por mi hijo que está enfermo o algo. Entonces, todo esto que se genera alrededor, no se mide, no se ve, no se cuenta, pero nos mueve. Oye, desde hace rato que nos contaste las historias ahorita con estos datos, que bueno, en este caso decías ahorita no se mide, pero pues sí se mide, ¿no? O sea, sí hay datos duros, ¿no? O sea, que acabas de decir, y otra cosa es que no se les ponga tanta atención, ¿no? Pero, Sí, o sea, es cierto. los números ahí están, ¿no? Y creo que un tema que no podemos evitar, que no podemos negar más bien, ¿no? O sea, pues es un tema social también, ¿no? O sea, no es un tema evidentemente solo de las empresas, es un tema social que viene más profundo, es un tema claramente y especialmente en México de machismo, o sea, de las formas en las que como sociedad y como familias nos desenvolvemos, ¿no? Eh, Obviamente existe una doble moral de creo que ahorita lo decías, ¿no? O sea, pues a una mujer se le va a cuestionar de una forma diferente a si llega un papá y pues, tuviste un hijo, felicidades, qué padre, y ya está, ¿no? O sea, el papá no es el responsable de llevar a los niños a la guardería, es un sinfín de cosas, pero al final es un tema social, ¿no? También, y creo que, al menos desde mi perspectiva, una forma de comenzar a cambiar esto, pues puede sí venir desde las empresas, ¿no? O sea, de encontrarle el beneficio a realmente construir y generar políticas y procesos que ayuden a equilibrar esta balanza, ¿no? Y que ayuden, pues en este caso a las mamás, a realmente poder revertir estos temas, ¿no? O sea, que no se les vea como culpables, que no se les vea con las historias que nos contaste, sino pues, como digo, ¿no? O sea, equilibrar la balanza de cómo debería estar pero al parecer no sucede, ¿no? O sea, al menos estos beneficios de crear una política a lo mejor un poco más flexible, ¿no? En cierta etapa de la maternidad, en los primeros meses, años, etcétera, ¿no? En la teoría suena bien, en la práctica no sucede. ¿Por qué crees que no, las empresas no le ven el beneficio? Y a lo mejor qué tipo de políticas sí se podrían implementar que pueda empezar a generar un cambio pues desde lo social y a través de las empresas, ¿no? Ok. Yo creo que la respuesta es exactamente lo mismo que pasó en la pandemia. O sea, nos vamos flexibles, ok, sí estamos súper abiertos, vamos a colaborar, todo, pero en cuanto podemos, regresamos porque no supimos realmente cómo administrarnos por objetivos, por entregables, y prefiero este esquema que yo me siento seguro, insisto, no es que sean malas, pero yo me siento seguro en mi management que esté ahí, por alguna razón, por que esté ahí. Es exactamente igual. Yo me cuesta mucho trabajo la flexibilidad porque el esquema tradicional es así, que estés tus 48, 40 horas
Y por eso también nos cuesta el adelantarnos y ser competitivos antes de una reducción en jornada en México o en otros países, solo 2 países en Latinoamérica, porque no sé cómo hacer este gran tema de flexibilidad que tiene que ver con algo interno antes. Y ustedes lo saben, tiene que ver con diseño de puesto, arquitectura organizacional. ¿Para qué necesito esa nueva persona? En lugar de contratar, ahorita que estamos en layoffs, 18 reclutadores, probablemente era mejor un RPO, ¿no? O sea, algo externo. Y así no me quemo y así si tengo fluctuaciones en vacantes, voy por allá. Entonces son muchas tareas antes de llegar a flexibilidad y es exactamente lo mismo. Pero no, siento que a veces cuando digo estas cosas nos ponemos tristes de la realidad. Quiero compartirles cosas padres que he visto que sí se pueden. En una industria tradicional química, una empresa de 10,000 colaboradores, lanzamos hace más o menos 9 años una política que se llamaba Mamás, Mamás Empresa. Entonces se empezó a generar la cultura de, si tú como mamá hoy tienes que irte a ausentarte, tú te vas, no te preguntamos por qué y no te vamos a contabilizar, 10,000 colaboradores. No te vamos a contabilizar las horas ni cuántos minutos extra ni nada. Confiamos 100% en ti, operativo, técnico, administrativo, ejecutivo, en que vas a entregar tus objetivos. Entonces, pasaron los años, hace poquito estuve de regreso con ellos y ahora hay una política similar de paternidad. Pero preguntan mucho en las organizaciones y los demás preguntan si, ¿por qué ellas no nosotros? Y no, o sea, está tan inmerso en la cultura que es natural, es parte de, y que incluso hace que los papás estén un poco más presentes porque hay conversaciones de este tipo, hay dentro grupos de interés de papás, mamás de los grupos de las áreas de trabajo. Entonces la conversación ya está puesta 8 años después en una empresa tradicional de 10,000 colaboradores. Se puede. Se puede. Vamos en buen camino, esperemos. Esperemos. Oye, pero no entendí. No me quedó muy claro. ¿Había personas que no entraban en estos grupos y se quejaban de que, oye, porque ellos sí y yo no? ¿O al revés? O sea, no pasaban esas quejas, lo cual es positivo. No pasaban en la empresa estas Ah, quejas ok. porque era Súper. culturalmente, estaba dentro de la cultura, en la parte de mamás, y de hecho era parte de lo que ellos hacían en marca empleadora, la política de. Pero Ya, cuando lo buenísimo. platico en otras empresas preguntan, oye, pero los demás no se enojaban y cómo le hacían con suposiciones que son su cultura. Claro. Y digo, regreso un poco a lo mismo, pero pues esa parte también es social, ¿no? O sea, siempre está a ver, me choca el ejemplo de la gente quejándose de es que ¿por qué hay, no sé el caso específicamente de maternidad, pero ¿por qué hay autobuses solo para mujeres y no hay autobuses solo para hombres? Güey, porque la situación no lo amerita, ¿no? O sea, pero hay gente que tristemente todavía sigue con esa mentalidad de, a ver, la igualdad no es literal todos parejo, ¿no? O sea, es igualdad de oportunidades, equidad, etcétera, es otro tema, otro mundo, pero digo que qué bueno que en esta empresa se logró justamente cascadear y generar una cultura donde pudiera abrirse de esa forma y que todo el mundo estuviera on board, ¿no? Definitivamente. E insisto, lo digo también porque nada más hablamos de lo que no. Y algo que me gustaría agregar y que es justo mi caso personal, lo comentaba esta semana, es los espacios de lactancia. La ley nos contempla algo. Y yo compartía que cuando me tocó a mí, yo tenía mucha ignorancia. Yo fui mamá a los 22 años. Entonces, no era experta, contra apenas podía, etcétera, pero para mí era sumamente vergonzoso el tema de cómo le voy a hacer para lactar o para cuando o sea, irme a algún lugar no había lactario. Entonces yo tiraba la leche en el excusado. Porque para mí era peor el que vieran que yo estaba en esta situación y privé quizás de algo, y ahí viene la mamá culpable, ¿verdad? De no se lo diste, etcétera. Pero cuántas cosas nos pasan ahí alrededor y simplemente es un espacio pequeñito que no tiene que estar de ultralujo, un espacio pequeñito que tú puedas darles, que no sea el baño,
para este tema orgánico que le pueda ayudar al bebé. Definitivamente los espacios de trabajo son bien importantes, ¿no? Y creo que afortunadamente más hoy en día vemos que hay una conciencia grande y además de que por ley, pues tenemos que hacer cierto cumplimiento las empresas, ¿no? En ese sentido. También me ha tocado ver que hay empresas que en sus recursos, ya empresas un poco más grandes, ¿no? Pero incluso ponen guarderías adentro de la empresa o a Sí. un lado de la empresa y eso le permite a las mamás estar cerca de sus niños y poderse dar como un break y regresar y una facilidad de movilidad pues bien interesante. Entonces creo que también pues muchas de estas políticas y programas van de la mano con las capacidades de una empresa, pero hay cosas muy básicas que se pueden hacer para fomentar esta empatía y ayudar a la realidad de las mamás, ¿no? Ahorita mencionabas desde el diseño de puestos que contemplen otra realidad de trabajo, que a lo mejor no es un full time, que permiten otros esquemas, ¿no? De colaboración. Creo que eso es súper importante y las empresas que ya le han dado la vuelta a eso, híjole, están capitalizando talento increíble. Creo que la parte de sensibilización también es bien importante, ¿no? De entrenar a los líderes de tu empresa a empatizar con diferentes situaciones y muy de la mano con la flexibilidad, ¿no? Como lo que comentabas ahorita, a mí me encanta ver amigas, mamás, a mis hermanas que son mamás y que incluso gente de mi empresa, ¿no? Gente de mi equipo que dice, oye, ¿sabes qué? Hoy voy al festival de mis hijos y me voy 6 horas y nadie me pregunta qué voy a hacer porque yo tengo muy claro cuáles son mis metas y mis entregables y si lo quiero hacer al ratito me pongo en un modo acelerado mañana, pues saco la chamba y listo, ¿no? O sea, esto de tienes que estar ahí pegado a la silla y a la computadora 8 horas seguidas, ya está del año del caldo, ¿no? Entonces creo que es bien importante que pues esta flexibilidad exista y que las mujeres que son mamás pues puedan tomar ventaja de eso, pero muy acompañado de un entrenamiento y de sensibilización del tema, porque al final el manager, la manager que está sentada, pues es la que le puede hacer la vida de pesadilla o la vida como un paraíso a una mamá, ¿no? Me encanta que lo digas así y lo divido en tres cosas que se me hicieron importantes. La guardería es lo óptimo. En México no hay ni 100 guarderías dentro de las organizaciones. Es muy difícil el permiso y llevar. Justo acá una de nuestras organizaciones acaba de lanzar su propia. Vamos a ir a grabar, les compartimos. Va a ser hermoso. Pero, ok, no tengo ese presupuesto, es difícil. Un convenio, pregúntale a tus colaboradores en dónde tienen a tus hijos, convenio, descuento, subsidio, todo eso que hacemos con compensaciones. Dos, en líderes, yo siempre hablo del modelo de liderazgo. O sea, ¿qué líderes? Como que asumimos que los líderes ya traen el chip líder. ¿Qué liderazgo? ¿Quién sabe? Pero ya lo traen porque ya fue líder. Entonces, ¿por qué no hacemos este modelo de liderazgo donde vengan estos valores con situaciones en específico que nos ayuden a entrenar este tipo de cosas? Porque es lo que queremos ser. Pero en lugar de darlo por hecho, asumirlo, lo ponemos como nuestro modelo de liderazgo que va a ser este líder inclusivo, diverso, que cuestione, que hable, que, etcétera. Y tres, en cuanto al espacio de las mamás es simplemente integrarlo en la conversación, el no esquivarlo, hacerlo o esconderlo, sino dentro de. Entonces, como que nos hemos peleado a no preguntar, no vaya a ser, y no lo integramos con la naturalidad que debe de ser el humano, la mujer y el hombre. O el ella. Oye, Joanny, Sí, perdón. digo, ahorita platicamos de guarderías que, digo, hay muy pocas y quizás por ahí parece ser que es un tema más legal. Se habló de flexibilidad para pues, salir de repente en ciertos momentos, espacios de lactancia, convenios con diferentes empresas para apoyar a las mamás. Eh, Me gustaría escuchar y que nos compartas algo muy tangible que se podría aplicar, y si bien no mañana, pero en el corto plazo, que las personas, digo, idealmente desde cualquier área o desde las áreas de people, pudieran llegar a proponer mañana, a decir, ¿sabes qué? Vamos a implementar esto y esto.
y es más, y si se puede, no requiere budget, pero ¿qué podríamos dar de consejo muy tangible que con lo cual podamos empezar a cambiar esta situación mañana? Creo que el mejor es justo lo que tu comunidad necesita. Y probablemente en una organización puede ser recorrer media hora, la media hora del tráfico. En otra puede ser eliminar los sábados, hacerlo virtual. No lo sé. Exactamente. Yo lo que diría mañana, en semanas que nos sensibilizamos mucho de mamá es escucharlas, solo escucharlas. Mañana después de lo que vas a hacer, en lo que sí pusiste budget o no, escucha cuáles serían esas necesidades, porque nos vamos mucho a los de las mamás chiquitos, pero también están las mamás que tienen otro tipo de situaciones ya más grandes, ya son adolescentes, ya empiezan a tener otro tipo y necesitan estar presentes, porque probablemente en su infancia temprana no lo hicieron, los niños empiezan a despegar y empiezan a tener otras situaciones fuertes y necesitan esa presencia. Entonces, escuchándolos y haces tu data y resulta que recorremos 15 minutos, hacemos un sábado familiar, hacemos la solución que tus colaboradores en tu experiencia de tu journey te puede ayudar escuchándolos. Es que es escuchar, justo. Bueno, no es lo único, pero definitivamente, así como está la teoría de escuchar a tus usuarios, pues escucha a tu gente también, ¿no? Exacto, sí. Y suena, justo hace algunas semanas platicaba con Ra de una de las políticas más hermosas que he escuchado de paternidad y maternidad de Pinterest. Increíble, pero de verdad increíble. Sin embargo, no accesible para Latinoamérica. Por ejemplo, me parece que eran 6 meses. Si tú viajabas por parte de la empresa y necesitabas que tu leche fuera transportada, se te iba a proveer todo eso y llegaría esa leche al lugar, o sea, no es tan posible. Quizás en Europa, incluso Estados Unidos podría ser, pero Latinoamérica no existe una empresa que haga traslado de. Entonces, funciona muy bien, pero en otros contextos o el contexto de tu empresa podría ser algo tan sencillo y ganarías tanto. Oye, y dijiste ahorita y ganarías tanto. Creo que parte fundamental de eso también, pues cuál es el beneficio, ¿no? O sea, a ver, hay un beneficio cualitativo que creo que nosotros aquí es evidente, pero pues va a haber un beneficio, pues en general para las personas a nivel personal, para las empresas a nivel productividad, a nivel compromiso, o sea, me gustaría que profundizaras un poquito aquí, a lo mejor puede ser muy evidente, pero no está de más hacer doble clic, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio de realmente apoyar a las personas que están en tu equipo y en especial a las mamás de tus equipos? Y de esto también, sí, es importante hacer esa investigación. Y digo, no hay muchos datos en Latinoamérica, siempre nos vamos a Estados Unidos y Europa. Pero bueno, empecemos con atracción. Nuestro mercado laboral, si quitamos mamás, mujeres en periodo reproductivo, etcétera, nuestro mercado se reduce. Los skills también que te puede dar uno y otro se va a reducir, empezando con atracción. Y aquí les comparto el ejemplo de donde nació HR Mom. Yo buscaba un par de ejecutivas para Talenca y dije, ok, necesito mamás. El 99% de mis colaboradores son mujeres y mamás. Entonces, me llegaron 6,500 currículums de perfiles que incluso yo no alcanzaría esos perfilazos que me llegaron buscando flexibilidad. Entonces, es que no hay talento o que no hay flexibilidad para alcanzar a estos perfilazos, head of people, incluso de otras áreas buscando flexibilidad. Y bueno, esto ya se convirtió en una comunidad. Entonces, beneficios, el mercado. El mercado se abre cuando tienes esta flexibilidad y tienes skills que no tenías. Dos, también hay un estudio muy interesante de McKinsey. McKinsey ha investigado bastante sobre el tema de las habilidades que tienes con una mamá, tangibles y cómo lo puedes ponderar en tu rentabilidad. ¿Qué tienen que ver con administración de proyectos, ejecución, situaciones ambiguas, etcétera?
Y también McKinsey hablaba de cómo el 22% de las empresas que tienen líderes, mujeres y mamás, tienen una rentabilidad más alta. Y finalmente la diversidad. Se supone que buscamos eso en los equipos, ¿no? Diversidad de opiniones, de contraste, de poder tener otros puntos de vista. Si tenemos uno solo, probablemente llegamos más lento a las respuestas y cuando tenemos diversidad nos ayudan a complementarnos más rápido. Acabas de mencionar 4 o 5 cosas bien, bien importantes para quien nos escucha que no tenía claro el por qué, además de por qué es lo correcto. O sea, realmente es lo correcto y así debería de ser porque sí, ¿no? Pero si les quedaba duda de si lo hago o no lo hago y empujo por tener mejores políticas y prácticas, bueno, pues acabas de mencionar puntos bien importantes, pero de verdad que creo que es parte fundamental, Giovanni, de cualquier empresa con valores sólidos que se está enfocado en las personas, en el talento, ¿no? Y al final creo que hoy más que nunca los humanos buscamos trabajar en lugares que vivan también nuestros valores personales, ¿no? Y creo que va a ser muy difícil que una persona íntegra, completa, empática, diversa, acepte trabajar en una empresa que que no cuida de sus mamás trabajadoras. Yo siempre digo que las mamás son súper héroes. De verdad, de repente a Mauricio y a mí no nos alcanza el tiempo a hacer nuestras cosas como personas sin hijos que tienen un trabajo y hay uno que otro hobby. Digo, wow, ¿cómo le haces para tener 3 hijos, 5 hijos, no? Digo, particularmente en mi caso les comparto, en mi casa somos 5 hijos y 5. yo toda la vida vi trabajar a mi mamá intensamente, y creo que tuvo la fortuna, ¿no? Estamos hablando de muchísimos años para atrás, de que su trabajo le permitía que pudiera ir a mi festival, ¿no? Y que si estaba enferma y alguien tenía que ir a la escuela y a veces mi papá no podía ir por mí, ella estaba ahí, ¿no? Y la vi presente y la vi trabajar y la vi dirigir un hospital, pero también la vi trabajando todos los domingos, ¿no? Y me llevaba ahí a su oficina a trabajar los domingos, tal vez por esto que comentaba Giovanni, ¿no? Un poquito de, híjole, ¿cómo regreso? Y siento esta culpa de que la empresa me está dando chance. Eh, no sé, pero yo veo a mujeres súper poderosas siendo cabezas de familia, trayendo esa habilidad de manejar el tiempo de manera extraordinaria, manejar distintos temas a la vez, poniendo orden, con una empatía y un cariño tremendo. Y digo, hijo, es que las mujeres mamás son heroínas, ¿no? Entonces, no solo porque es lo correcto, las empresas deberíamos de poner más atención en este tema, pero también porque hay beneficios de negocios muy claros en captar tanto talento, experiencia, conocimientos y creo que las empresas que no lo vean de esa manera, pues se van a quedar muy atrás. O sin talento. O sin talento. Porque eso que dijiste, Ra, es esta mamá que cuida de sus peques, así va a cuidar de tu organización o del tramo que le toca, con esos valores. Y claro, como todo, no en todos los casos, obviamente, pero en la mayoría va a estar cuidando ese tramo que le toca con esa misma pasión que lo hace con su hijo. Y ahorita mencionaste unas palabritas que me llamaron la atención, Joana, dijiste todos los casos, y creo que también es bien importante que las organizaciones entiendan que no todas las mamás quieren o gustan operar de la misma manera, ¿no? Y todo se vale, ¿no? A lo mejor Ujú. vamos a tener esta mamá que de verdad dice, oye, yo me quiero organizar de 8 a 5 y aquí después de las 5 ahora sí ya me desconecto y me voy por completo a mi casa. Me gusta muchísimo separar mis condiciones y está perfecto. Eso funciona para ella. Y habrá otras mamás que digan, no, a mí me gusta trabajar, como habíamos dicho, totalmente flexibles y yo me desconecto un par de horas al día, tengo ciertas actividades por la tarde, pero a lo mejor en la noche regreso un ratito. Y hay un mundo de formas de hacer las cosas y las empresas tenemos que entender eso y respetar eso como empresas y como humanos, ¿no? Y sin ninguna posición de juicio ni de crítica,
Hay mamás que dirán, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero dar un tiempo y me doy estos 2 años, 3 años y después regreso. Hay mamás que dicen, oye, no, yo en cuanto pueda dejo a mis hijos en la guardería y a los 3 meses ahí de chiquitos. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer comentarios al respecto? ¿No? Sí, definitivo, o sea, variedad siempre va a haber. Y es como cuando nos pasa en selección. Es que me tocó una vez una mamá que entonces ya no quiero. Es, o sea, no siempre va a ser exactamente todos los casos iguales, cada quien lo va a vivir de una forma diferente, pero escuchando es donde hacemos el cambio. Incluso esto que ustedes están haciendo. Este modelo de liderazgo que no necesariamente yo tengo que tener, este, ser papá o algo, pero tengo esa empatía suficiente para saber que puedo sumarme a estos talentos. Y creo que el tema no es tanto mamá o cualquier tipo de diversidad, sino la flexibilidad. Y les tengo 3 preguntas a los que nos escuchan. Hoy, ¿estarías dispuesto a contratar a alguien por 4 meses, nada más? 4 meses. ¿O por 2 horas diarias? O alguien que tiene 7 meses de embarazo, lo que sea que te dé esa persona. O sea, como quitarle la ecuación. Por eso me peleo mucho con el esquema de rotación. En lugar de que te pelees, que ese es tu porcentaje de rotación, ¿por qué no lo cambias y tú la controlas? O sea, tú sabes cuánto te van a durar. Entonces creo que el tema es flexibilidad más que quién. Y también creo que, al menos hablando desde mi caso, generar mucha conciencia, ¿no? Que creo que es lo que estamos intentando hacer un poco aquí platicando, porque, a ver, yo estoy casado y he platicado con mi esposa de tener hijos eventualmente, ¿no? Y obviamente eh, las circunstancias eran diferentes para ella y para mí, pero pues hay cosas que ni siquiera me puedo imaginar, ¿no? O sea, y si no empiezo a tener yo este tipo de conversaciones, entender, como decíamos, ¿no? Escuchar a las posiciones de liderazgo y específicamente a los hombres, ¿no? O sea, es que estén en estas posiciones, escuchar, o sea, probablemente nunca vamos a estar en esos zapatos, pero hay que ser conscientes de las situaciones que existen y entender cómo podemos apoyar y mejorar esas situaciones, ¿no? Aunque pues en mi caso, yo nunca voy a estar en esa situación de ser mamá por mi simple biología, ¿no? Eh, pero es generar también mucha conciencia, ¿no? O sea, mucha conciencia para los peers de las personas que les toca trabajar con mamás, obviamente para subordinados, para jefes, para todo mundo, y poner los temas sobre la mesa, ¿no? Que a lo mejor es lo que se está intentando hacer ahorita aquí y un poco en las empresas y seguir haciéndolo, ¿no? Y exponer todos los problemas y todas las situaciones que surgen, eh, porque si no, pues va a quedar un poco un tema de pues lo platican entre las mamás y ya está, ¿no? Y bueno, ¿y cuándo sale al resto de la organización, ¿no? O sea, que ese también puede ser un tema que podría ser complejo, ¿no? Qué interesante eso. ¿Quién va a ser el sponsor de esa política? Ya lo tenemos. Bueno, probablemente el director soltero. O Claro. este, quien tú quieras. El sponsor nos ayuda mucho a poder llevarlo a cabo. Y de nuevo, Joanny, acá decimos, cualquier persona puede ser sponsor, ¿no? O sea, de este tema y de cualquier tema relacionado de cultura, al final, como que muchas veces es este eslogan de, ves algo, di algo, ¿no? O sea, todos podemos cambiar un poquito la realidad, levantar la voz, poner el reflector en algo que nos está viendo. Y creo que el entender justo que todos podemos construir cultura desde nuestras canchas y mejorar las cosas pues puede mover la vara y la situación hacia Ajá. una posición muchísimo mejor, ¿no? Entonces, a quien nos escuche, si algo de eso se les queda súper presente y tienen una posición de cambio, por favor, levanten la mano, acérquense con su área de people, con su manager, con su director, y creo que es un tema al que todos le deberemos de poner atención. Ahorita me hiciste acordar, en cercano al Día de la Mamá, hablamos mucho de marca empleadora. Bueno, en mi caso, imagínense el lugar del clásico post acerca de festejamos a las mamás y su flor o algo súper tradicional.
¿Cómo vive Laura Pérez su maternidad dentro de nuestra organización? Ahí está, marca empleadora totalmente, congruencia, cultura, y empezamos a dar un poco más de lo tradicional y poner el ejemplo. Y probablemente muchas de las empresas que nos escuchen ya lo tengan. Entonces, utilizarlo alrededor porque lo estás haciendo bien, véndelo. Ojalá hubiéramos grabado el episodio hace un mes para que en el 10 de mayo hubiera cambiado un poco la comunicación. Oye, Giovanni, Sí. si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajan todas las empresas, ¿qué cambiarías? Ay, qué padre. Una sola cosa. Una sola cosa. Justo creo que sería el tiempo, horas, hombre. O sea, serían resultados, más que tiempo. Está muy romántico. No, muy objetivo. No, al revés. ¿Qué se espera? ¿Qué das? Y lo demás viene sobrando un poco. Me encanta, Joanny. Muchísimas gracias por la charla, Joanny. Feliz Día de las Madres. Eres espectacular como todas las mamás que nos están escuchando. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes y también si hay una mamá escuchándonos, las esperamos en HR Mom para compartir. Si alguien le movió esta iniciativa que tenemos, podemos platicarlo porque tenemos muchas mamás con esquemas flexibles listas para integrarse a tu organización, o quiera conversar, aquí estoy. ¿Dónde te pueden encontrar? Tenemos justo, la comunidad de HR Mom ahorita está en WhatsApp, pero a mí en LinkedIn, Giovanni Aceves. Ok. Entonces, si alguien se quiere acercar a ti, Giovanni, te busca por LinkedIn, te manda un mensajito y tú das seguimiento. Sí, por favor. Perfecto. Buenísimo. Súper. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joanny. Gracias. Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.